En estos momentos nos encontramos en el Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el fin de llevar a cabo la práctica de laboratorio denominada Estructura y Diversidad Celular correspondiente a la asignatura de Biología. Para el desarrollo de esta práctica nos acompaña el profesor Henry Jaimes y la laboratorista Viviana Rodríguez. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la práctica? Primero, observar los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en los organismos. Revisar también las diferentes estructuras, aparte de la forma, las estructuras, los componentes y categorizar ese tipo de células por tamaño y por forma también. Y vamos también a mirar lo que tiene que ver con la aplicación de la teoría celular acerca de las características de los seres vivos. Aparte de eso, vamos a utilizar pues una serie de colorantes, vamos a utilizar una serie de tinciones que nos va a permitir diferenciar todas y cada una de esas estructuras y a la vez pues aprender o adquirir más conocimiento sobre la unidad básica funcional o como estructura fisiológica unidad de todo ser vivo como es la célula. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para la práctica de hoy? Vamos a iniciar con el microscopio óptico compuesto. Ya lo tenemos acá con muy buena resolución. Recordemos entonces que vamos a hacer observación de cada una de esas estructuras en diferentes aumentos con el fin de ir mirando poco a poco esas estructuras con más detenimiento. En cuanto a los elementos que vamos a observar hoy, y vamos a iniciar con células vegetales y luego pasar a células animales, podemos iniciar con utilización del tubérculo de la papa. Vamos a observar una serie de estructuras características para identificar ese tipo de elementos. Vamos a utilizar también el tomate, de allí pues vamos a extraer una parte del tejido. Recordemos que el tejido pues está formado por células, observar cómo son las células del tomate y la presencia de unas estructuras también en su interior. Vamos a utilizar también del bulbo de la cebolla a extraer una delgada capa de la epidermis con el fin de observar no solo la estructura y forma, sino el interior de la célula como tal. Y desde el punto de vista para este otro tipo de células vamos a utilizar también células de esta planta, de las hojas de esta planta acuática que se llama elodea. Ahí vamos a tener oportunidad de observar estructuras típicas vegetales como son los cloroplastos y el movimiento que se presenta en el interior de todas y cada una de las células. Desde el punto de vista de qué material vamos a utilizar o qué colorantes vamos a utilizar, aparte, esto sería para en el caso de las células vegetales, estaríamos utilizando colorantes como es el caso del Lugol para las células, para observar las células de la papa, y vamos a utilizar también el azul de metileno para las otras células y poder diferenciarlas muy bien. Aparte de eso, tenemos también dentro de los elementos este material que es el famoso aceite de inmersión, que se utiliza a nivel de microscopía al momento de observar en el aumento de 100x. Tenemos también, posteriormente vamos a hacer la siguiente práctica, que es ya de células animales, para lo cual vamos a utilizar vamos a hacer dos tipos de montajes, que va a ser un montaje que es de epitelio bucal, o sea, a nivel de la parte interior de nuestra mejilla, un pequeño raspado y observar las células de ese tejido, y vamos a observar también células sanguíneas. Por lo tanto, entonces, y vamos a utilizar el colorante de Wright con un proceso, una batería de coloración con el fin de observarlo. Para el montaje vamos a tener en cuenta que la utilización, que cada uno de esos tejidos que nosotros vamos a observar, vamos a utilizar lo que llamamos la famosa lámina o cubre objetos, sobre la cual vamos a realizar el montaje en húmedo, independientemente sea en agua o sea en Lugol o sea en colorante Wright o sea también en azul de metileno. Y sobre eso pues estaremos utilizando este otro tipo de elementos que son las laminillas o cubreobjetos, sobre la cual vamos a colocar para proteger la muestra o el montaje que estamos haciendo.
Vamos a utilizar también entonces cuchilla con el fin de hacer los cortes pequeños de la parte vegetal de lo que vamos a extraer. Vamos a utilizar también pinzas para tomar ese tejido como tal. Utilizar copos o copitos con el fin de cuando se vaya a hacer la extracción de las células a nivel de epitelio bucal o de mucosa bucal, pues se pueda utilizar y de allí tomar la muestra. Lancetas, que son las que vamos a utilizar para cuando vamos a hacer la muestra o la toma de la muestra de la sangre. Y el medio para desinfectar, que vamos a alcohol y algodón. Eso es entonces cómo vamos a iniciar entonces la práctica con células vegetales. Para hacer el montaje de las células de la papa, vamos a tomar entonces una papa a la cual le vamos a quitar la corteza y vamos a realizar un raspado muy suave sobre ese tejido con el fin de ir sacando una pequeña porción y la vamos colocando en la lámina portaobjetos. Una vez la colocamos y extendemos, vamos a proceder a colorearla con un colorante específico que detecta almidones, como es el Lugol. En este caso, el Lugol nos va a permitir entonces detectar la presencia de unos corpúsculos al interior de cada una de esas células que reciben el nombre de amiloplastos, que son gránulos de almidón, y el Lugol es el colorante de elección que me va a determinar la presencia de almidones en determinadas sustancias, o como es en el caso de este tubérculo, como es el caso de la papa. Entonces estamos haciendo esto, coloreando, y una vez habiendo coloreado, procedemos a aplicarle o a colocarle la laminilla o cubre objetos con el fin de poder observar bien. Procuremos siempre que hagamos el montaje es hacer un poco de presión para evitar la formación de burbujas y podamos tener una observación excelente o una muy buena observación cuando la llevemos ya al microscopio. Una vez teniendo ya el montaje, vamos a hacer la respectiva observación al microscopio. En menor aumento vamos a observar una serie de gránulos que se han coloreado, un color más o menos como moradito. Eso es debido al colorante de Lugol, que es el que se utiliza para la determinación de almidones. Y a medida que vamos aumentando el poder de resolución, vamos a observar entonces que esos gránulos los vamos a ubicar al interior de las células. Entonces la célula la vamos a ver como unas estructuras transparentes y en su interior unos paquetitos, y cada paquetito son paquetitos de gránulos. Entonces eso es con el fin de observar la presencia al interior de la célula de gránulos de almidón. Entonces podemos observar que en células vegetales la presencia de amiloplastos, que precisamente es el nombre que tienen los gránulos de almidón, los vamos a ubicar allí específicamente en este tipo de plantas, digamos en el caso a nivel de célula vegetal, como es el caso de la papa. Entonces la presencia de amiloplastos, que son los gránulos de almidón. La siguiente práctica es la observación de células de la epidermis de la cebolla. Para esta práctica vamos a hacer dos montajes, de las cuales vamos a una en agua, vamos a hacer ambos, pues son montajes en húmedo, una en agua y la otra en un colorante que puede ser Lugol o puede ser azul de metileno. En este caso vamos a tomar la cebolla y vamos a retirar una de las capas de la cebolla como tal, y de la parte cóncava de esa cebolla vamos a extraer ese tejido delgado, opaco, transparente, como pueden ustedes observar acá, y este es el que vamos a observar a nivel de microscopía. Entonces vamos a tomar esa porción, la vamos a colocar una pequeña porción en agua, y la otra porción
la vamos a hacer colocándola en azul de metileno o en Lugol, para que observemos la diferencia. ¿Cuál es el objetivo? Es mirar cómo están distribuidas esas células en el tejido. Y vamos a observar la forma que tienen, porque cuando estemos comparando células animales y células vegetales, nos vamos a dar de cuenta la diferencia que existe en cuanto a la forma y estructura como tal, o la parte morfológica, como yo les decía. Entonces acá tenemos esta capa que vamos a colocar, y la otra con el Lugol. Colocamos primero la gotita de Lugol y colocamos, y posteriormente les vamos a colocar nada más y nada menos que su lámina cubre objetos. Hay que tener en cuenta que una vez coloquemos la lámina, y como está en líquido, muchas veces al poner la laminilla el líquido se extiende, entonces hay que tener mucho cuidado con el fin de secar bien la lámina al momento de montarla al microscopio, para evitar que empiece a humedecer o a mojar y esté deteriorándose los equipos como tal. Entonces, al hacer la primera observación de las láminas o del montaje, vamos a observar primero en objetivo de 4X, que es el objetivo de menor aumento, y al estar enfocando podemos observar entonces cómo encontramos toda una serie de estructuras alargadas, rectangulares, que cada una de esas, a manera como de ladrillos, donde cada una de esas corresponde a una célula como tal. Y a medida que vamos aumentando o vamos llegando al poder de aumento o de resolución, vamos a encontrar también, como podemos observar acá, la presencia en tamaño pues mayor de cada una de esas estructuras rectangulares que corresponde a una célula, y en su interior vamos a encontrar unas estructuras redondeadas que corresponden al núcleo. Normalmente esos núcleos se van a ubicar en el centro de la célula. Habrá otras células donde podamos ubicar el núcleo pegado a la pared, y aquí ya podemos estar identificando componentes de la célula como tal, como es a nivel vegetal, la pared celular y el núcleo, y el núcleo lógico está embebido en el citoplasma, que pues aquí con este aumento pues no vamos a observar el resto de organelos, pero sí, ya que se utiliza pues microscopios con mucho más potencia. Y esto es en agua. Y si pasamos a observar ya con colorante, en este caso Lugol, iríamos a observar ya con mayor detenimiento cada una de esas células que hacen parte de ese tejido epidérmico, y la presencia entonces de los núcleos, donde se ven mucho mejor coloreados, y encontramos acá la presencia de unas estructuras de un color más oscuro al interior del núcleo, como son los nucleolos. Entonces aquí estaríamos viendo nada más y nada menos que la célula con su núcleo, la pared celular y su citoplasma, y en el interior la presencia de estructuras más especializadas en este caso. Eso es entonces lo correspondiente a las células o de epidermis de la cebolla. En esta siguiente práctica vamos a observar células del tomate. Aquí vamos a poder observar cómo, así como vimos con el caso de la cebolla, que vemos que no tenía color, o cuando vimos la papa, que hablábamos de la presencia de amiloplastos, en las células del tomate vamos a observar la presencia de los licopenos, que son unos carotenoides, que son los que le dan el color rojo al tomate como tal. Y vamos a ver entonces ahorita en la pulpa del tomate la presencia de ese tipo de estructuras. Para esto vamos a tomar un poquito, vamos a sacar un poquitito de la pulpa del tomate y vamos a hacer el montaje en húmedo y llevarlo a la lámina para observar al microscopio de una vez. Entonces tenemos acá el pedacito o la porción de tejido que se extrajo y se va a colocar aquí en esta parte o en esta sección. Acá, como pueden observar, tenemos ya, y vamos a hacer, le coloco un poquitito de agua
Listo. Y de una vez le colocamos la laminilla cubre objetos con el fin de hacer la respectiva observación. Entonces llevamos al microscopio y siempre que vamos a hacer la observación debemos iniciar con el menor aumento, o sea con 4X, para poder tener una visión más amplia del tejido como tal y a medida ir poco a poco a 10, 40 y 100X con el fin de ir observando con mayor detenimiento. Entonces acá estamos enfocando y entonces estamos observando primero la presencia de ese tipo de células, que aquí ya las células pues son bastante apretadas, bastante redondeadas, la presencia del núcleo, como podemos observar, y vamos a ir entonces a observar que ese tejido lo vamos a ver nosotros de una manera pues mucho más oscurita, a un color rojo prácticamente, que precisamente es por la presencia de los licopenos, que son unos pigmentos que le dan esa coloración roja al tomate como tal. Y lógico, a medida que el tomate va madurando, pues ese se va haciendo más intenso y entonces observamos el tipo de células acá redondeadas, muy juntas unas a otras y con esa presencia de esos colorantes ahí o esos pigmentos que le va a permitir dar esa coloración como tal. Entonces, si observamos cada una de las células, observamos allí en mayor aumento, como pueden ustedes observar, ya aquí vamos a tener entonces la célula con mayor detenimiento, donde podemos diferenciar una célula de la otra, la presencia del núcleo y a la vez mirando entonces el color o la coloración que va tomando o que tiene en ese momento ese tejido que está formado por muchas células y la presencia en su interior del núcleo con su nucleolo y también en unas células podemos distinguir la presencia de las vacuolas. Recordemos que las células vegetales, una característica son las vacuolas centrales de un gran tamaño que ocupan prácticamente el 80% de la célula vegetal como tal. Entonces, eso es lo que hace referencia con la célula del tomate, la presencia entonces de esos pigmentos como tal. En esta siguiente práctica vamos a observar otro tipo de células, también vegetales, pero es en el caso de células de la elodea. La elodea es una planta acuática que normalmente la encontramos nosotros en los acuarios y tiene una característica y es que podemos observar con mucho mayor detenimiento cada una de esas células y la presencia en su interior de unas estructuras redondeadas de color verde que corresponden a los cloroplastos. Recordemos que los cloroplastos son organelos, al igual que estructura típica de las células vegetales, al igual que tener pared celular de celulosa y la presencia de una vacuola central. Entonces, acá la presencia de cloroplastos me va a indicar pues que esta es una planta que el mismo solo hecho de ser planta pues está realizando el proceso fotosintético y esos organelos que vamos a ver ahorita al microscopio son todos y cada uno son los cloroplastos que vamos a ubicar allí. Y si tenemos oportunidad de observar también la presencia de ese movimiento de esos cloroplastos que recibe el nombre de ciclosis. Para esto vamos a tomar una hoja de elodea y la vamos a colocar en una lámina y procuremos que la estructura que la coloquemos de manera que quede el haz, o sea la cara de la hoja hacia la parte de arriba. Normalmente se recomienda que cuando vayamos a hacer este tipo de montajes coloquemos 2 o 3 hojas con el fin de buscar la mayor cantidad de estructuras o de observar con mayor detenimiento, que esa es una gran ventaja también. Una vez entonces le aplicamos la gota de agua, procedemos a colocarle la laminilla y hacer la observación respectiva. Y vamos a ver cómo a partir de 4, 10, 40X podemos observar cómo es la distribución de las células allí también en ese orden que tiene. Y normalmente se recomienda que cuando hagamos el montaje nos ubiquemos en la parte, digamos, del borde de la hoja donde se observa con más detenimiento ese tipo de estructuras. Entonces, iniciando con la observación de 4X,
podemos observar en su gran magnitud, digamos así, la hoja, y a la vez podemos entonces mirar cómo están organizadas esas células a manera como de una pared, digamos así, de ladrillos, donde pues cada ladrillo corresponde a una célula, y eso es en menor aumento, o sea en 4X. Una vez pasamos a 40X, pues seguimos viendo, pero con mayor resolución, con un mayor tamaño, las células, y en su interior podemos observar que está cada célula repleta de esas estructuras verdes redondeadas que corresponden a los cloroplastos. Y una vez, al ir aumentando y pasando al siguiente objetivo, que es 40X, podemos entonces observar con mucho mayor detenimiento las células, o cada una de las células con su forma rectangular, y a la vez la presencia de esos cloroplastos. Recordemos que los cloroplastos son los organelos típicos de las plantas o de aquellos seres que realizan la función fotosintética. Entonces, aquí podemos observar con mayor detenimiento cada célula, o cada una de esas células que hacen parte de ese tejido, de ese órgano que se llama hoja, con la presencia de cloroplastos en todo su interior, y la presencia también en unas donde observamos el movimiento de esos cloroplastos, o de ciclosis, que se conoce con ese nombre. Entonces, eso es lo que corresponde, muchachos, a las células vegetales, estructura y diversidad celular, donde pudimos observar células redondeadas, células con la presencia de no solo organelos, sino también de diferentes tipos de estructuras, como son los amiloplastos, en el caso del almidón de la papa, o de los cromoplastos, en el caso del colorante del tomate, y tanto las formas, la distribución y las características de cada una de esas células. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte de estructura y diversidad celular, células vegetales. Continuando con la práctica del laboratorio, vamos a realizar la observación de célula animal. Es importante mencionar algunas diferencias que hay entre la célula animal y vegetal. Entre las que más importantes, y haciendo énfasis con la práctica, podemos mencionar que la célula animal no posee una pared celular, ¿no?, lo cual le permite tener mayor flexibilidad y movimiento. Asimismo, podemos mencionar que la célula animal no tiene la presencia de plastidios. Relacionándolos con lo de la práctica, podemos mencionar que no hay presencia de cloroplastos ni cromoplastos, lo cual lleva a clasificar los animales como organismos heterótrofos. Y otra diferencia es la presencia de vacuolas, pero en menor cantidad y más pequeñas. Ya continuando con el proceso, vamos a estudiar las células del epitelio bucal. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: una lámina portaobjetos, vamos a necesitar solución salina, vamos a necesitar un hisopo, o en este caso un copito, ¿no?, el colorante azul de metileno, que nos permite teñir este tipo de células, y una lámina cubreobjetos. Son los materiales. Y nos va a acompañar para hacer el proceso la coordinadora del laboratorio, Viviana Rodríguez, que está aquí presente. Para esto vamos a tomar una gota de solución salina y la vamos a agregar en la lámina portaobjetos. Luego tomamos nuestro copito y pasamos a realizar el raspado de la parte interna de la mejilla, o frotis bucal. Abrimos la boca e introducimos el copito, y en las paredes realizamos ese frotis de arriba hacia abajo suavemente, de tal forma que las células que están presentes en el epitelio bucal queden adheridas al copito. ¿Listo? Una vez obtenida la muestra, la llevamos a la lámina portaobjetos y la mezclamos con la solución salina y hacemos un extendido
circular de adentro hacia afuera. ¿Listo? Colocamos aquí el copito y recomendar descartarlo luego en el recipiente adecuado, que es las muestras biológicas. Luego tomamos una gota de azul de metileno, nuestro reactivo, colorante, y le agregamos una gota en el extendido. Continuamos, luego tomando una pequeña laminilla, cubre objetos, y lo colocamos en un ángulo de 90 grados, aproximadamente 45 grados, sobre la muestra y lo dejamos caer. Una vez obtenida este montaje del epitelio bucal, lo llevamos al microscopio. Dijimos allá. Colocamos en la platina, listo, grabamos la cantidad de luz que va a llegar y enfocamos en el objetivo de menor aumento, que en este caso va a ser de 4X. Listo. Una vez tengamos el enfoque, vamos a observar las células de un tamaño muy pequeño, ¿no? Sus formas poligonales, formas geométricas de estas células. Luego pasamos al objetivo de mayor aumento, que en este caso va a ser de 40X. Y en este momento vamos a observar la estructura más definida de las células epiteliales, célula animal, donde resaltamos el núcleo de esta célula, de un color más oscuro, color morado, bastante oscuro, y el citoplasma, ¿no?, que está alrededor de este núcleo, y la membrana celular. Y así damos por terminado este proceso. En el siguiente proceso vamos a observar las células sanguíneas. Para esto vamos a tomar una muestra de sangre y hacemos un extendido de esta muestra. Iniciamos presentando los implementos que vamos a utilizar. Para esto vamos a necesitar alcohol al 75%, una torunda de algodón, vamos a necesitar una lanceta, 2 láminas portaobjetos presentes, el colorante de Gruay y aceite de inmersión. En el proceso, la coordinadora nos va a colaborar para poder extraer la muestra de sangre. Entonces, tomamos, siempre teniendo todas las normas de bioseguridad y de asepsia para tomar la muestra, un poquito de algodón, lo impregnamos de alcohol para realizar la limpieza del lugar o de la parte, en este caso el dedo, donde se va a extraer la sangre. Hacemos unos pequeños masajes de tal forma que tenga una mayor concentración de sangre en el dedo. Y luego procedemos con la lanceta, que esté estéril, realizar la punción o pinchar el dedo. Una vez realizada la punción, empezamos a presionar para que salga nuestra muestra de sangre, la colocamos en un extremo de la lámina portaobjetos, luego se hace la limpieza del dedo y con esta muestra hacemos un extendido de sangre periférica. Con otra lámina portaobjetos tomamos
adherimos la muestra y la extendemos en toda la lámina portaobjetos, como se observa acá. Y dejamos secar por un momento. Asimismo les recuerdo, muchachos, siempre todo el material utilizado que esté relacionado con muestras biológicas, eliminarlos en los recipientes adecuados. Para este caso la lanceta la voy a agregar en el guardián de seguridad, donde van todos los elementos cortopunzantes. Y el algodón y lo demás que lo utilizamos lo llevamos al recipiente rojo, que es para eliminar los riesgos biológicos. ¿Eso? Luego de que la lámina se seque, ya la muestra esté totalmente seca, la llevamos a hacer la coloración de Grouay. Para esto agregamos este reactivo sobre toda la lámina, lo dejamos por 3 minutos y luego le agregamos agua destilada, unas gotas, durante otros 3 minutos y esperamos que las células tomen la coloración apropiada. Luego descartamos el reactivo, el agua destilada, lavamos la lámina y dejamos secar. Y traemos para observar al microscopio. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué tipo de células vamos a observar en esta muestra? Son aquellas células sanguíneas o componentes celulares de la sangre que se dividen entre grupos. Son glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, en el cual podemos identificar varios tipos como los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Otro componente son los glóbulos rojos, también conocidos como hematíes. Y por último tenemos las plaquetas, o también conocidas como trombocitos. Esas son las células que vamos a observar en nuestra muestra a continuación. Una vez realizada la coloración de Grouay y ya teniendo la lámina seca, traemos la muestra al microscopio para realizar su respectiva observación. Iniciamos con el objetivo de menor aumento. Donde logramos observar las células sanguíneas, que tienen una apariencia de pequeños puntos. Luego pasamos al objetivo de 40x directamente, saltando el de 10x, y realizamos la observación. Obteniendo las células sanguíneas en un mayor aumento o de forma más grande. Para este caso particular vamos a utilizar otro reactivo que es el aceite de inmersión, que nos permite observar en otro objetivo de mayor aumento, que en este caso va a ser el de 100x. Entonces hacemos uso de este aceite, corremos levemente el objetivo de 40x y dejamos un espacio para agregar una gota de aceite de inmersión. Una vez agregada, colocamos el objetivo de 100x de tal manera que el aceite entre en contacto con este objetivo y enfocamos nuestra muestra. Y así logramos observar las células sanguíneas, como lo mencioné anteriormente, los componentes celulares, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Estudiantes, esperamos que esta práctica de laboratorio contribuya a la comprensión de la teoría celular y también a identificar las diferencias que existen entre la célula vegetal y animal. De parte del cuerpo docentes, coordinadora del laboratorio y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, les enviamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima.